Muy buenos días a todos. Es un placer tener la oportunidad de comunicarme por este medio. Estamos conscientes que en el día de ayer, en la celebración que se estaba llevando a cabo en nuestra sede en Boston, que hubo un problema con la transmisión en vivo y también había un problema con nuestro sistema de contingencia o de backup, que era la cámara filmadora. Hubo una falla también. Entonces no era posible pasar esto. Decidimos proveer esta oportunidad de esta grabación en el día de hoy para enviarles. Lamentamos que no fue el día del domingo, pero nos salió de las manos sencillamente. Pero deseamos que este tiempo sea de provecho para cada uno que puede participar en ver y escuchar y tomar nota de lo que eh, Dios quiere enseñarnos en el día de hoy. He titulado esta enseñanza La conquista de Jericó. Se basa en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Vamos a orar antes de iniciar la introducción y lectura de ciertas porciones de la palabra. Padre amado, gracias te damos en este día, porque tú sigues siendo el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios de tu pueblo Israel, el Dios de la iglesia. Gracias te damos por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Deseamos que tu Espíritu esté obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Guíanos para sacar buen provecho de este tiempo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Con la realidad espiritual que presentamos en los últimos versículos del capítulo 5 de Josué, cuando el príncipe del ejército de Jehová se hizo presente con su espada desenvainada, podemos preguntarnos si Dios va a usar estrategias convencionales para el inicio de la conquista. ¿Va a depender de la sabiduría humana para planear los ataques de guerra? Hubo aspectos convencionales que tomó en cuenta. La estrategia dependía de factores geográficos. Desde Gilgal, el campamento donde el pueblo estaba eh, presente cerca del río Jordán, subiendo al occidente había colinas y montañas, lo que quería decir que era necesario atacar a Jericó, porque era la entrada para esa parte montañosa y era necesario atender esta ciudad. Y la segunda ciudad, la ciudad de Ai, estaba en un pico en las montañas y era una ciudad absolutamente crítica también para poder atender y conquistar a toda la tierra de Canaán. Entonces, al llegar al pico y al derrotar a Ai en su momento, el pueblo de Israel tenía la posibilidad de ir al sur y al norte para ir atacando otras regiones de la tierra prometida. Esto es la parte convencional, estrategia militar normal de pensar en estas cosas. Pero había otros aspectos de la estrategia que no eran convencionales. Era esencial para Israel escuchar bien el plan de Dios y obedecerle en todos los detalles. Primeramente, vamos a hablar de la estrategia para conquistar a Jericó. Y les invito a abrir sus Biblias en Josué capítulo 6, versículos 1 al 7. Yo voy a dar lectura en este pasaje, Josué 6, versículos 1 al 7, y vamos caminando a través del capítulo por porción, así. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca.
Y al séptimo día daré 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca del pacto de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Vamos a observar algunas cosas aquí. La condición de Jericó, el versículo 1. Estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Habían escuchado todos, como Rahab contó en el capítulo 2, de que habían derrotado 2 reyes al oriente del río Jordán. Oyeron de que pasaron, ya era antes de pasar que Rahab comentó, pero ya pasaron el Jordán por la obra de Dios. Están atemorizados. Recordamos que la ciudad tenía mucho temor por Israel según Rahab, y para mantener su seguridad no permitía que nadie ni entraba ni salía. No querían correr ningún riesgo al abrir sus puertas. Era una ciudad bastante invencible en cuanto a su construcción con murallas, pero aquí es donde necesitaban conquistar. Jehová habló con Josué, el versículo 2. Pero es notable, Jehová es el mismo príncipe del ejército de Jehová. Es la misma persona que estaba compartiendo con Josué cómo se iba a hacer las cosas. Aquí se identifica como Jehová. Este príncipe era genuinamente Dios. Y pensamos que era una cristofanía, lo que quiere decir es que la segunda persona de la Trinidad apareció en forma humana allí fuera de Jericó para hablar con Josué específicamente. La segunda persona de la Trinidad era el mismo Señor Jesucristo, pero antes de la encarnación. Importante captar esto. Y Jehová le da una promesa específica a Israel y a Josué. Dios había entregado en su mano a Jericó y su rey y sus varones de guerra. Una promesa de la victoria. Pero Dios da instrucciones sobre cómo hacerlo. No era la forma convencional. Deben rodear la ciudad por todos los hombres de guerra e ir alrededor de ella una vez por día por 6 días. 7 sacerdotes van a llevar siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca del pacto. El séptimo día van a dar 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Al tocar prolongadamente las bocinas, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Hay que entender que Jericó no era tan grande en cuanto a área, y con los guerreros de Israel podrían rodear completamente la ciudad con las tropas, pero necesitaban marchar alrededor, incluyendo los que llevaban el arca y los que tenían la especie de trompetas, o sea, las bocinas. Entonces era el proceso, pero andaban alrededor de la ciudad, pero podían rodear toda la ciudad. Cuando llegó el momento de caer los muros, ya cada uno podía ir derecho hacia adelante, porque estaban en todas partes alrededor. Josué no es perezoso, es hombre de acción y enseguida toma acción y llama a los sacerdotes, él les explica sus responsabilidades.
deben llevar el arca del pacto, y 7 sacerdotes deben llevar las bocinas de cuerno de carnero delante del arca. La manera de llevar el arca del pacto era especificado en el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, y estos sacerdotes tenían que hacerlo según los reglamentos. Josué ordenó al pueblo rodear la ciudad, y los guerreros pasarán delante del arca del pacto. Vamos a seguir progresando en este relato histórico, porque el pueblo llevó a cabo la tarea según las instrucciones dadas. El pueblo era obediente en llevar a cabo la tarea. Vamos a leer en el capítulo 6 de Josué los versículos 8 al 16. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Vamos a ir observando algunas cosas de este relato. El pueblo está llevando a cabo la conquista según las instrucciones dadas por Dios. Diariamente, por 6 días pasaron alrededor de la ciudad. Los hombres armados primero, luego los sacerdotes con las bocinas, y luego el arca del pacto y la retaguardia. Así de sencillo. Organizado, los sacerdotes debían tocar durante toda la vuelta. Los demás no debían decir ni una sola palabra. Debían guardar silencio absoluto. Cada vez al hacerlo, regresaron al campamento y pasaron la noche allí. El séptimo día, cuando los sacerdotes iban a tocar las bocinas en la séptima vuelta, debían gritar porque Jehová les había entregado la ciudad. Así las instrucciones de Dios que Josué les está transmitiendo. Suena fácil, ¿verdad? Puede ser que no tuviera sentido para alguno de los guerreros. O sea, no tan fácil. Quizás algunos podrían haber dudado de estas marchas alrededor de la ciudad por 6 días. ¿Qué clase de estrategia militar es esta? Comienzan a murmurar. Algunos podrían haber dudado de estas marchas pensando: eso jamás va a funcionar. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué tantos días de hacer esto? Otros podrían haber dicho que no entendieron por qué era necesario guardar silencio al marchar alrededor de Jericó.
porque no podían hablar con sus compañeros, o gritar si querían, o cantar mientras caminaban. Puede ser que algunos de los moradores de Jericó estaban arriba en los muros, viendo estas vueltas, y quién sabe si estaban burlándose de las marchas en silencio, y los soldados de Israel querían responderlas. No, estamos siguiendo las instrucciones de Jehová, nuestro Dios. Puede ser que se sintieron ridículos ante los moradores de la ciudad. ¿Cómo respondería una iglesia de Barranquilla si estuviera allá? Vamos a ponerlo en términos más conocidos. ¿Cómo responderíamos nosotros, la iglesia bíblica Koinonia? Aunque no tenemos tantos como para rodear completamente la ciudad, pero ¿seremos capaces de seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra? ¿De veras? ¿O insistirían en hablar en voz fuerte y hacer chistes mientras marchaban? Sabemos el estilo común acá. La tentación de hacerlo ganaría, va a dominar en este caso. En la naturaleza humana hay una tendencia de no seguir instrucciones, sino querer hacer las cosas a nuestra manera, pensando, ¿quién tiene derecho a ordenarme a hacer las cosas? Soy autónomo y puedo tomar mis propias decisiones. La rebeldía está en nuestra naturaleza pecaminosa. Está presente, las tentaciones están presentes. Pasamos a las últimas instrucciones de Josué y la historia de la batalla, los versículos 17 al 27. 17 al 27. Voy a leer la porción. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todo lo que estén en la casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas.
Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Las últimas instrucciones y cómo se llevó a cabo la guerra. La ciudad, dice Dios, será dedicada al anatema, y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Eso es la versión de la Biblia de las Américas. Solamente Rahab la ramera vivirá, y todo lo que estén en casa con ella. Los israelitas debían guardar el anatema. No deben tocar ni tomar nada del anatema para no ser maldito el campamento de Jehová. Absolutamente nada de despojos. Toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro debían ser consagrados a Jehová y debían entrar en el tesoro de Jehová. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ricos, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Importante decir esas instrucciones, y eso es lo que se hizo. Todo lo que estaba en Jericó debía ser dado a Dios como los primeros frutos de la tierra. Como los primeros frutos de una cosecha señalaban que más cosecha venía, era el inicio de la cosecha. La conquista de Jericó significaba que Israel iba a recibir todo lo de Canaán de parte de Dios. El pueblo no debía guardar nada para sí, absolutamente nada. Todo iba a ser destruido o apartado para el uso del santuario, el tesoro de Jehová. Tenemos que entender algo, es algo importante en este momento. Como Dios soberano y santo, Jehová tiene el derecho de juzgar a naciones y a individuos en pecado. Vimos anteriormente la gravedad de los pecados de los cananeos, así adivinaciones, toda clase de promiscuidad sexual, incluyendo bestialidad, quemaban a sus hijos en sacrificio, en holocausto, delante de su Dios, Maloc. Todo esto era grave, grave lo que estaban haciendo allí. Entonces, Dios tenía el derecho de juzgarlos y había esperado 600 años hasta que llegara el colmo de sus maldades. Su pecado había llegado al colmo y era tiempo para Dios juzgar. El propósito de Dios era bendecir a Israel, a toda la nación en la tierra, al establecerlas en la tierra, y usarla como su instrumento para bendecir al mundo. Su testimonio iba a ser dañado si los pecados de los dioses de los cananeos lograron impactar a los israelitas, desviándoles de los caminos de Dios. Era necesario destruir completamente estas naciones por la gravedad de sus pecados. Ya mencioné algo, un repaso rápido de sus pecados. O la influencia de Israel iba a ser nula en cuanto a presentar la santidad y la bondad de Dios ante las demás naciones. Si Israel no vive de una manera distinta, ¿qué testimonio hay? ¿Qué impacto habrá? Nada, absolutamente nada. Lamentablemente, al no eliminar, después de una buena cantidad de años, a todos los cananeos, Israel adoptó sus prácticas pecaminosas y sus dioses, dejando a su propio Dios, el único Dios verdadero, el único. Lo dejaron. Dice en 1 Corintios 5, un poco de levadura leuda toda la masa. Algo de pecado permitido afecta a toda la congregación y crece. Quizás nadie sabe de ciertas cosas, pero Dios sabe y sí afecta. La ciudad era destruida, fue destruida con fuego,
y todo lo que había en ella. Todo. Era la consecuencia, porque si no, iba a haber una complicación de Israel yendo tras de otros dioses. Y es lo que sucedió. Israel perdió su testimonio delante de las demás naciones. Se nota que había una tensión para con Rahab y su familia. Los versículos 22 y 23 y el versículo 25. Josué envió a los dos hombres que habían reconocido la tierra para entrar a la casa de Rahab, para sacarla juntamente con lo suyo para cumplir el juramento hecho. Entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Protección para este grupo. El texto dice que ella, Rahab, habitó entre los israelitas en forma permanente. Era debido al servicio de haber escondido a los mensajeros de Josué enviados para reconocer la tierra. Ella manifestó su fe en Jehová, su confianza en él. Decía que estaba dispuesta a atender a estos espías porque sabía de que su Dios era el Dios grande y prefería el Dios de Israel que los dioses de los pueblos de donde venía. Pero notamos algo aquí, un juramento de parte de Josué en el versículo 26. Dice específicamente el texto: maldito el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. El juramento de Josué era parte de dedicar la ciudad a la destrucción, y una destrucción permanente. El sitio tenía algo de ocupación, habitado por periodos breves, pero nunca hubo un intento de reedificar esta ciudad. La prohibición contra la reedificación no se violó hasta los días de Acab. Acab era un rey de Israel y era malísimo. Él guió al pueblo en una apostasía completa. Y como leemos en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, Primera de Reyes 16, 34, dice así: en su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. La maldición era de parte de Jehová, pero usó a Josué para pronunciarla. También, en el último versículo del capítulo, se afirma la realidad que Jehová estaba con Josué, como había prometido. Su nombre se divulgó por toda la tierra. Es evidente que la victoria no era debido a la capacidad militar de Josué, aunque la gente le daba crédito. La victoria vino porque Josué y el pueblo confiaron completamente en Dios y obedecieron sus mandamientos. Pensemos en algunas aplicaciones. Yo puse dos categorías aquí de aplicación. El primero es un ejemplo, pero también es un principio. Aprendemos del ejemplo de Josué. Los últimos versículos del capítulo 5, Josué se postró sobre su rostro y adoró al príncipe del ejército de Jehová y pidió su dirección. Quería genuinamente lo que dice aquí: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Quería ser instruido en el plan de Dios. Y al recibirla, instruyó al pueblo a obedecer completamente a Dios en los detalles de la conquista de Jericó,
a pesar de parecer extraño para una batalla. ¿Cuál es la situación alrededor de nosotros en este tiempo? La tendencia humana es de separar la experiencia, la experiencia de la adoración a Dios de la experiencia de obedecerle completamente. Celebramos a Dios con cantos. Es fácil cantar, pero la verdadera adoración implica someternos al Dios soberano y santo. No es cantar a Dios, pero no tomar en cuenta a Dios en el resto de la vida. Cuando queremos adorar a Dios genuinamente, implica alinearnos con sus propósitos, sus mandatos, sus principios en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo respondemos a este ejemplo, este principio que vemos? Debemos reconocer que la adoración verdadera de Dios va de la mano con la obediencia. Una adoración que no tiene la intención y la práctica de obedecer a Dios sencillamente es superficial. Si no hay la intención al adorar a Dios de realmente querer obedecer a Dios en todas las cosas, no estamos adorando genuinamente. ¿Estamos dispuestos a seguir profundizando en la palabra de Dios para seguir conociendo su voluntad y desarrollando sabiduría en la aplicación de la palabra a nuestras vidas? ¿Esto es importante para nosotros? ¿O no nos preocupa el tema de conocer la palabra y aplicarla a nuestra vida? Examinamos nuestras actitudes con frecuencia para ver si nos sometemos a Dios con buena disposición y a otros que tienen autoridad, o si tendemos a la rebeldía en el interior de nuestro corazón. La rebeldía es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, pero genuinamente adoramos a Dios y tenemos esta intención de obedecer, aunque fallamos en hacerlo perfectamente, pero hay una intención seria de querer aprender y obedecer a Dios. Buena pregunta para nosotros. La segunda aplicación describo como un principio. Necesitamos depender de Dios y sus instrucciones en vez de depender de nuestra sabiduría. Depender de Dios y sus instrucciones en vez de depender de nuestra sabiduría. ¿Cuál es la situación, el entorno nuestro? Hay una tendencia humana de pensar que podemos manejar toda situación en nuestras capacidades y no tomamos en cuenta a Dios. Ya tengo experiencia, podemos decir. Ya sé hacer las cosas. Ya soy capaz de hablar y explicar bien las cosas. De salir de cualquier situación incómoda porque ya sé explicar bien. No tengo dificultad de tomar decisiones. Puedo tomar decisiones porque Dios me ha dado entendimiento. Y no consultamos a Dios, no buscamos a Dios adecuadamente. Es posible nacer de nuevo, ser creyente genuino en Cristo, pero seguir viviendo en el viejo hombre. O sea, seguir viviendo en la carne, sin dejar que la palabra de Dios impacte nuestras vidas. Eso es grave. Si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero vivimos en la vida anterior a nuestra salvación, estamos con un testimonio negativo. Necesitamos que Dios nos transforme, pero si no tenemos interés de conocer su palabra, no va a suceder. No podemos esperar las bendiciones de Dios si no prestamos atención cuidadosa a su palabra y cómo aplicarla en nuestras vidas.
sencillamente. Entonces, ¿cómo respondemos a este principio de depender de la sabiduría de Dios y sus instrucciones, y no la sabiduría nuestra? Use tres cosas sencillas. Comprometernos a leer y meditar en la palabra regularmente y pensar en aplicaciones prácticas. Necesitamos la palabra o no vamos a recibir las instrucciones de Dios. Entrenarnos, alinearnos con los propósitos y las instrucciones de Dios en su palabra. Requiere disciplina, disciplinarnos, entrenarnos para entender los propósitos principales de Dios y alinearnos con esos propósitos, para que sean los propósitos nuestros también. Y también conscientemente rechazar nuestra sabiduría a favor de explorar las instrucciones de Dios en cada área de la vida. Necesitamos rechazar nuestra tendencia, nuestra sabiduría, para poder explorar las instrucciones de Dios, de entender que necesitamos a Dios y no depender de lo que ya sabemos, de nuestra experiencia, de nuestras capacidades, sino de aprender a depender de Dios. Si no lo hacemos fácilmente, podemos practicar las cosas como siempre se ha hecho. Por ejemplo, fácilmente si tenemos un conflicto con alguien, si hemos ofendido a alguien o nos han ofendido a nosotros, podemos pensar, el tiempo arreglará las cosas. Pero no es así. Dios nos ha dado otras instrucciones. ¿Cuáles son esas instrucciones? Si sé que mi hermano tiene algo contra mí, necesito ir y necesito arreglar las cosas con él, incluyendo humillarme y pedir perdón. Si la otra persona me llega y me pide perdón, necesito otorgarle perdón. Eso es el plan de Dios para tener reconciliación en la relación. Algo menos que esto no es. La lección de Jericó, la conquista, es una buena historia para niños, pero es muy buena historia con lecciones para nosotros los adultos también, de pensar en nuestra relación con Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en este momento por tu gran bondad, por tu gran misericordia, porque tú eres el Dios soberano, el Dios bondadoso, el Dios de amor. Y nosotros necesitamos reconocer nuestra dependencia de ti en todo momento. Guíenos, Padre, para pensar bien. Guíenos para aprender la lección de cómo depender de ti y tus instrucciones. Y las cosas saldrán bien. Pero si no, las cosas no van a salir bien. Gracias, Padre, por la manera como tú vas a obrar en nuestros corazones, para que vivamos para ti, para agradarte en todo. Pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.